Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 48 y tenemos una entrevista con Cecilia Lapuente. La entrevistada de hoy es Cecilia Lapuente. Conocí el trabajo de Cecilia gracias a Fátima Acaso, que estuvo con nosotros en el programa número 36, en el cual nos comentó que estaba a punto de lanzar su propio sello editorial. Este proyecto ya es realidad en la forma de Ediciones Ni, N-I, signo de admiración. Y Cecilia es una de sus primeras escritoras. Cecilia Hernández Lapuente es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en producciones audiovisuales de películas y series como The Rings of Power de Amazon, Nowhere de Netflix, Cuando Nadie Nos Ve de HBO y una de mis series favoritas, Penny Dreadful de Showtime. Cecilia también es una gran aficionada a las historias de fantasía y, como afortunadamente suele pasar, ha decidido dar el salto a publicar sus historias. Recientemente lanzó La Corona de Tesseler y se encuentra preparando su siguiente libro. Me dio mucho gusto platicar con Cecilia. Me doy cuenta que Ediciones Ni es un punto de encuentro para personas que les gustan las buenas historias, como ella misma, Fátima y Víctor Silva. Sin duda, seguiremos con atención a los autores y novedades de Ediciones Ni. ¿A qué edad empezaste a leer? Pues es una pregunta muy graciosa. Pues cuando te enseñan en el colegio, ¿no? Le he tenido que preguntar a mi madre. Yo soy, a ver, siempre he sido muy lectora. Esto es una cosa muy de los niños que leemos y que siempre estamos en los mundos de fantasía. Que desde el momento en el que aprendes a leer, empiezan a entrarte los libros y cada vez quieres más, cada vez quieres más. No sabría decirte, sí, no sé, eran 6. ¿Cuál fue tu primer libro completado? Pues los libros del colegio primero y todos los libros de las películas de Disney, que es que yo soy una gran fan del cine, entonces me compraban los libros de las pelis que yo veía y veía todo el rato. Entonces esas fueron como las primeras historias que tengo grabadas de verlas en una peli y luego leerme la historia como cosas aparte, me hacía muchísima gracia. Y luego un libro que me marcó muchísimo de niña en el colegio fue Matilda de Roald Dahl, porque además la versión que tenían en la biblioteca del colegio era como muy gordo, estaba muy machacado el pobre libro. Era como muy gordo, muy viejo, muy manoseado, entonces mi mejor amiga y yo siempre íbamos a buscarlo como si fuera un tesoro, ¿no? Como quien busca un tesoro, a ver si está Matilda y me lo puedo llevar a casa a leer. De los primeros libros que nos contabas, de los cuentos relacionados con los de Disney, ¿eran las versiones originales o eran las versiones basadas en lo de Disney? Era una colección que vendían aquí en España, que tenían un montón de libros de color naranja con unas cintas de cassette. Entonces había como audiolibro en aquella época, audiolibro en cassette. Yo creo que eran versiones de la película, eran como una novelización de la película para niños, ¿sabes? Para que te lo leyeras. Sí, porque yo también soy muy aficionado a... Ok, si entiendo que va a haber, si me entero que va a haber una película, intento leer el libro antes. Yo también, me encanta hacer esto, yo también. Y pues mi muy personal punto de vista ha sido que yo solamente he encontrado dos en que la película, la calidad de la película me diga, se me haga semejante al libro. Y han ¿Y sido cuáles son? El Señor de los Anillos
y en España lo tradujeron como El Club de la Lucha, Fight Club. Ah, sí, Fight Club. ¿Sabes cuál me parece a mí que está súper bien adaptado? El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Ese es un buen punto, sí. Increíble cómo está trasladado lo que está puesto en letras a la pantalla. Es que es tal cual, increíble. Sí, y claro que la historia en el libro pues hay mucho más espacio, hay más complicaciones, la parte teológica a mí me gusta mucho, Mm. pero bueno, pero sí, sí tienes razón, ese queda muy bien. Y no sé si te interesa, justamente platicando con Víctor, con el esposo de Fátima, Mm. está saliendo ahorita una versión en novela gráfica. Ah, qué interesante, qué guay. La novela del Humberto Eco lo que pasa es que tiene muchísimo latín. Hay mucho contenido en latín que cuesta un poco de leer. Yo al final lo tenía como me lo iba traduciendo, ¿no? En plan, porque quería saber lo que decían. Y yo no sé latín. Y me parecía como muy interesante y muy valiente. Es como, no, esto está en latín y está en latín. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es tu libro favorito? Yo leo muchísima fantasía y muchísima ciencia ficción. Esto me encanta. La fantasía que más me gusta, más allá de Tolkien, que El Señor de los Anillos me parece la piedra angular sobre la que estamos todos los demás lectores y escritores, pero me gusta mucho la baja fantasía, la que ocurre como en nuestro día a día, ¿no? Y que una bruja que no tiene las hierbas que necesita, pues usa orégano o lo que sea. Esto me hace muchísima gracia y el autor que yo creo que hace esto muy bien, desgraciadamente su vida nos ha dado un giro que no nos ha gustado a ninguno, pero en sus novelas hace esto muy bien, es Neil Gaiman. Y te lleva la fantasía a cualquier rincón de tu vida. Y eso me gusta muchísimo. Es como que la magia está aquí, está entre nosotros. No la estamos viendo, pero está aquí. Muy diferente de la alta fantasía de Tolkien o Ursula K. Le Guin o lo que sea, que vas a esos mundos de fantasía fantásticos, donde hay magos y hay caballeros y hay princesas, que también están muy bien, pero para leer me gusta muchísimo más lo otro, lo que está como a mano, porque me hace sentir que está cerca, ¿sabes? Que está cerca de ti. Y justamente he hablado mucho en últimos tiempos sobre Gaiman. También yo tengo un grave problema. Y es una discusión que tenemos, digo, todos los fans por años, de que hasta dónde puedes aceptar al artista contra su obra. Digo, también me ha pasado con J.K. Rowling. Mm. Es muy difícil y si ahora relees los trabajos del Gaiman bajo este nuevo prisma con la información que tenemos ahora, desgraciadamente se ve diferente y no puedes evitar verlo diferente, pero bueno, yo me quiero quedar con las sensaciones que me dieron esos libros, o incluso Sandman, que es novela gráfica, cuando la leí la primera vez, porque conectaron conmigo y con tantísimos otros fans, claro, conectaron conmigo a un nivel increíble. Y todo ha salido mal y ahora mismo yo no sé si podría leer un libro nuevo de esta, que no sé si sacar alguno, pero no sé si podría verlo igual, porque es como que esa relación se ha roto, esa relación lector-escritor se ha roto completamente, desgraciadamente. De hecho, sí anunció hace poco pues un poquito de cómo va su situación y dijo que sí estaba escribiendo. Yo la verdad no sé si justamente alguien va a querer leer lo que dice y justamente empiezas a pensar todo lo que antes, Sandman por ejemplo, es muy tremendo, pero antes decís, qué buena imaginación tiene este hombre, y ahora ya empiezas a pensar que no será que más que imaginación es otra cosa lo que tiene este hombre en la cabeza. Me pasaba con Sandman mucho que tú, como el personaje de Morfeo, se parece a él físicamente, a él en los 70 y los 80, pero se parece a él. Entonces tú piensas que el autor se está proyectando en ese protagonista, no es normal. Y de pronto te das cuenta de que no, el autor es los monstruos, y me parece tremendo, es un poco doloroso. Volver a, pues eso, a releer. Mi libro favorito durante muchísimos años fue Stardust de Neil Gaiman, y ahora mismo lo veo diferente, ya lo veo diferente. He cambiado de libro favorito, eso fue durante mucho tiempo, pero ahora puedo decir que mi libro favorito es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, un grandísimo libro, aunque no tiene tercera parte, que esto es un tema,
lo releeré las veces que haga falta y me lo vuelvo a leer y me lo vuelvo a leer y descubro cosas nuevas y capas y capas y capas que tiene ese libro en las relecturas. Es una maravilla. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Es una pregunta difícil esta. No me gusta nada cuando me leo un clásico y ha vivido tanto tiempo en mi cabeza con las adaptaciones o porque te lo han contado 1000 veces o porque es una historia que ya conoces, está en nuestro ADN y ya la conoces y de pronto te original y te decepciona un poco. Esto me da muchísima rabia. Me ha pasado recientemente con Drácula de Bram Stoker. Es una historia que yo conozco muchísimo, me he puesto a leer un montón de cosas de esta época y un montón de terror gótico y Drácula no es para nada lo que me esperaba, pero para nada. Entonces me he decepcionado un poco a nivel personal, por supuesto, el libro es estupendo, pero yo qué sé, en mi cabeza era de otra manera, pero eso son creo las expectativas, ¿sabes? Que tú mismo te pones o tantas adaptaciones que has visto o que has leído incluso. Mira qué curioso. Y justamente esos clásicos son muy notorios de que, ¿cómo podría decirlo? Em, pues suelen ser bastante fieles, con ciertos toques de cada quien que le va agregando. Ahorita, yo, por ejemplo, con que estoy batallando mucho, yo soy mexicano, soy fan de Guillermo del Toro, Ujú. pero estoy teniendo mucho problema con su versión de Frankenstein. ¿No te gustó? No la estoy pudiendo ver, no estoy pudiendo conectar, estoy viéndola a veces de que pongo 10 minutos, 15 minutos, etcétera. Está hecha hermosa con toda la mano, la actuación está bien, pero no sé, algo me está faltando que no estoy terminando de conectar y eso es raro. A mí me gusta, te digo, mucho el cine del Toro desde que nadie lo conocía, desde que lo conocíamos aquí solamente en México. Y Drácula, por ejemplo, sí sigo buscando las nuevas versiones. Tengo un par que no he revisado. La de Coppola es muy buena, aunque agrega todo el tema más fuerte de la sexualidad, que también tiene cierto sentido, en contraposición de la moral británica del tiempo victoriano, y da una buena mezcla, eh, pero no sé, bueno, La nueva peli de Drácula, la de Luc Besson, no la he visto, la tengo pendiente francesa, también. en realidad cuando la ves vas a ver que es una versión de Drácula de Coppola. No es una versión del libro, es una versión de la película anterior, que es lo que creo que vive en nuestra cabeza. Más que porque Nosferatu es un poco lo mismo. No, no hay amor romántico en Drácula de Bram Stoker, nada. Ni siquiera atracción sexual por Mina, nada. O sea, no va de eso para nada, es otra cosa. Y me sorprendió, porque yo qué sé, tienes tan metidas esas versiones que has visto tanto o lo que sea, pues vale, a mí me chocó. No sé si viste también el Nosferatu de Robert Eggers. Sí. ¿Y esa qué te Em, pareció, por ejemplo? La película me gustó mucho, en parte por la aportación artística, un poco lo mismo que hablabas de Frankenstein. El vestuario es increíble, la fotografía es increíble, la luz es preciosa. Claro, yo me dedico al cine, entonces todo eso me parece un paquete que no es posible obviar. O sea, si estás viendo esa peli, además Robert Eggers es un director que va mucho a lo estético, tú ya sabes lo que vas a ver. Pero la historia ya me la sé, es la misma historia todo el rato. Entonces, creo que solamente le aporta estética, no le aporta nada nuevo. Sí me gustó, sí la disfruté. También esta Drácula de Luc Besson pues, es un poco locura, pero también me gustó. Pero son todo versiones de lo que tenemos en la cabeza, que no es el libro original. Y que de cierta forma el refrito al sabor del que lo está presentando. Eso es, sí, sí, sí. ¿Por qué es importante leer? Es que es un vehículo directo a la imaginación. Yo veo los libros en mi cabeza como si fueran películas, los que leo y los que escribo, los dos, con sus escenas, sus planos cortos, sus planos largos, música, no lo sé, en mi cabeza funcionan así. Entonces, creo que es un vehículo para llevarte a lugares increíbles, que de otra manera no irías, porque pues, la vida es la que es, tenemos que pagar unas facturas, tenemos una serie de cosas, de responsabilidades, y es ahí, en esa fantasía y en ese lugar de escape, donde puedes conocer gente increíble, viajar a lugares increíbles, no lo sé, o sea, tener
una aventura real que vives tú, que es una cosa muy personal de cuando, incluso viendo una película. Cómo tú recibes esa película o cómo tú recibes ese libro es una experiencia profundamente personal. Por eso la gente se enfada cuando les hacen una adaptación que no les gusta o el actor no les gusta o lo que sea, porque en su cabeza no lo veían así. Entonces em, me parece una aventura personal que tú vives contigo mismo, ¿sabes? Es una relación que se establece muy íntima, muy personal y muy bonita, que es para ti. ¿Qué es para ti un buen libro? Mira, independientemente de que esté mejor escrito o peor escrito, más calidad literaria, menos calidad literaria, o que la historia no sea la más original del mundo, para mí es que me atrape, que me lleve de verdad, que me meta en su mundo, en una inmersión completa, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es evadirme, o sea, vivir esa aventura con esta gente increíble que van a lugares increíbles y demás. Mira, me leí en la misma semana, es que me hizo mucha gracia, porque me leí en la misma semana Orgullo y Prejuicio y Neuromante de William Gibson, el padre del cyberpunk, en la misma semana. Estaba leyendo los dos libros, porque yo soy un poco curiosa y leo muchas cosas a la vez. Depende de lo que me apetece, pues una cosa, la otra, tal. Siempre tengo 2 o 3 libros abiertos. Me los leí como en paralelo. Y los dos, siendo tan diferentes, me metieron tanto en cada uno en su mundo y en su historia, o sea, realicé la inmersión con ellos completa. Estaba en su mundo, en el de Jane Austen y en el de William Gibson. Y me pareció que los dos hacían, siendo tan diferentes, con estilos tan diferentes, épocas tan diferentes y, vamos, todo tan diferente, me pareció que lo conseguían para mí, claro. O sea, hay libros que son fantásticos y a mí no me entran, o lo que sea, es que es una cosa como muy personal. Y justamente yo he batallado mucho con Neuromancer. He intentado leerlo 2 veces y no he podido. Una vez en el inglés, lo tengo en inglés, otra vez en español. Dije, a ver si A ver si en español me entra mejor. sí, y no he podido y me duele personalmente porque yo soy profesionista informático y, Claro, y me está gustando mucho meterme a ver cómo lo imaginan, pues a final de cuentas los artistas, cómo imaginan que es la parte de la computación. En el último año he leído 3 libros acerca del tema. Uno que escribió una entrevista que tengo aquí pendiente de publicar del programa, un escritor salvadoreño que está aquí en Estados Unidos, que se llama Ciro Granados, y él imaginó una programación de un virus relacionándola con música. qué bueno. Y fue una visión muy interesante y muy bonita para mí. Otro que estaba esperando desde hace bastante años, de un escritor, bueno, no, del año pasado que lo anunció, un escritor mexicano que se llama Alberto Chimal, sacó una colección de cuentos y la estuvo promocionando mucho en España. De hecho, está con páginas de espuma, que se llama Las Máquinas Enfermas, y se puso a desarrollar en 2 años relatos cortos, cuentos, les dijimos acá, sobre diferentes situaciones que él pensaba que podían ocurrir con las IAs. Él también es profesional informático, aunque él no ejerció, él se fue directo a seguir escribiendo. Y, y el último que acabo de terminar se llama La Respuesta a Todo, de Daniel Arias Aranda. Lo conocí por un podcast que escucho y él, aunque es profesor de economía, le interesan mucho diferentes temas, como debe ser cualquier buen profesor, que le interesan diferentes temas, y se metió con computación cuántica, con un poquito la cuestión del ser, con neurobiología. Y te digo, estoy buscando eso y por eso me duele mucho que Neuromancer no lo he podido agarrar, porque es Bueno, una de las piedras sí. fundamentales del género. Si no entraste, no entraste, es lo que te digo. Si no te atrapó, yo me leí los 3. Leí Neuromancer, Conde Cero y Mona Lisa Acelerada seguidos, porque, y yo no sé mucho de todo esto, pero me pareció tan interesante cómo estaba describiendo cosas que no sabía que existían todavía, cómo describe los virus, el cortafuegos, él lo llama el hielo y el rompehielo, o sea, un montón de cosas increíbles. O sea, el tío se imaginó Internet y se imaginó la realidad virtual
pero con cables, porque el wireless no se lo imaginó, todo va con cables. Pues me hacía mucha gracia. Sí, sí, a mí me fascinó todo ese mundo, que cuando es algo desconocido también mola que de repente entres en un mundo que no pensabas que te iba a interesar. ¿Cuáles son tus autores favoritos para leer? Sí, Terry Pratchett, importantísimo para mí. Cómo gestiona el humor en el mundo de la fantasía, que me parece una cosa que nadie más ha conseguido hacer, o por lo menos que yo conozca. Y luego yo leo muchísimo Warhammer, Warhammer 40.000, que tiene, bueno, pues una historia de trasfondo, un lore y un background gigantesco. Entonces eso es un mundo por explorar fantástico y leo muchas novelas de estas. Entonces dentro de este mundo de Warhammer hay un autor en concreto que se llama Dan Abnett, que me gusta muchísimo. Cuando pillo novela suya, porque claro, Warhammer está escrito por un montón de autores, pero cuando pillo novela suya, pues me hace especial ilusión, la cojo con muchas ganas. Y este autor me ayuda mucho a escribir porque él mete, o sea, sabe cómo introducirte muchísimos conceptos nuevos, yo qué sé, tecnologías, razas, planetas que no sabes que existen, ni aunque conozcas el lore de Warhammer, ¿eh? O sea, cosas que él se inventa o que introduce y te las describe muy bien de una manera muy fluida y muy natural, que esto a veces es muy difícil cuando escribes mundos fantásticos, pues hay un párrafo en el que tú explicas cómo es. Este mundo es así, 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 esto pasa y es un poco, puede llegar a ser un tostón, tienes que hacerlo bien y fluido dentro de la narrativa. Entonces, este autor lo hace súper bien y me inspira mucho cuando lo estoy leyendo porque digo, ya lo ha hecho otra vez, ya me ha explicado aquí cómo se llama este arma o este lo que sea y no me he enterado, ¿sabes? De lo bien que lo ha metido y ahora ya está en mi cabeza para siempre. Yo lo he hablado mucho con varios escritores que he entrevistado de que se nota el trabajo detrás de un texto mucho cuando te mete y que se te hace fluido, que te tiene ahí. Por ejemplo, acabo de terminar La Torre Oscura de Stephen King, ¿Sí? el séptimo. Y es una historia que yo creo podría haber contado en 4 libros en vez de en 7. Pero de que Stephen King es muy prolífico él. sí, pero de que te tiene y que te mete y ya cuando te mete no te suelta y no te estás quejando hasta que después dices, o sea, duró 50 páginas para esto. No es la forma de Tolkien, pero de todas maneras te envuelve y dices, ay, híjole, bueno, ya no sabes si me lo pude haber ahorrado o qué pasa, pero al menos el viaje él es un maestro para meterte ahí. Que Tolkien es una persona muy especial, o sea, no va a haber otro Tolkien, creo yo, porque él no era escritor, no decidió escribir un libro porque quisiera contar una historia, es que inventó una sociedad, idiomas y todo eso, y para explicarte eso que se había inventado, escribió el libro, o sea, es como justo del revés. Estuve en Oxford esta Navidad viendo todos los sitios donde dio clase, bueno, él y C.S. Lewis, bueno, un montón de gente, claro. Y es un sitio como tan especial, tan especial y tan bonito. No sé, creo que no va a haber una persona como, o sea, nadie es Tolkien. Nadie ha sido Tolkien, por mucho que digamos, Brandon Sanderson es el nuevo Tolkien. Es una manera de hablar, porque no es, es que era un virtuoso. Cómo está escrito El Señor de los Anillos, El Hobbit, yo tengo Beren y Lúthien, El Silmarillion, o sea, todas esas cosas es que son tan bonitas, tan preciosas. El Silmarillion cuenta la historia del mundo, cómo se creó el mundo a través de la música y demás. Tiene un gusto, no sé, es una cosa tan fina que, bueno, que es impresionante. No sé si esté disponible en español, se me hace que no porque no lo he buscado, pero el año pasado encontré una novela que se llama The Mythmakers, novela gráfica, y es mucho de la relación de Tolkien y C.S. Lewis. Ah, qué guay, sí, sí, sí. Yo vi la peli, hay una peli que es de cuando ellos van a la universidad y estaba guay, estaba interesante. Pero bueno, sé que es un lugar como especial. Estás allí donde tantos yo qué sé, escritores tan importantes estudiaron o dieron clase o vivieron. Un sitio especial, me gustó muchísimo. Claro. ¿Por qué escribes? Pues es que no es que yo quiera, es que me sale. Yo, mira, hasta el año pasado, te voy a ser sincera, hasta el año pasado yo no decía que era escritora, yo escribía como hobby y ya está. Yo iba sacando mis libros,
los leían mis amigos, los leía mi familia, en un momento me atreví a autopublicar por Amazon, cosas así. Y ya llegó un momento el año pasado que dije, es que o doy este paso, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo soy escritora, siempre he sido escritora, aunque trabaje en otra cosa, porque hay que trabajar, hay que pagar tus facturas, la vida te lleva por otros caminos, lo que sea. No voy a dejar de escribir nunca, se publiquen los libros o no se publiquen. No lo sé, las historias me nacen y yo las quiero trabajar, quiero ponerles el trabajo, quiero meterlas en la estructura, quiero que funcionen y quiero verlas terminadas. Entonces, ahora mismo tengo 6 novelas completadas. Este año vamos a sacar 3, que algunas las tenía escritas, otras las he terminado justo ahora, ya tengo 2 en camino. Pase lo que pase, esto es una bola que yo no puedo parar. Es una especie de vocación real, por así decirlo. Entonces, pase lo que pase, salgan las cosas bien o no, pues este año he tenido la súper suerte de encontrar una editorial que ha querido publicar conmigo, estoy encantada, pero si no hubiera sido así, yo mi siguiente libro lo escribo de igual manera. Entonces, no tengo una respuesta muy real para esto, muy de logística, de no, porque yo estudié comunicación audiovisual y me he dedicado a trabajar en el mundo del audiovisual desde que terminé la carrera hasta hoy. Siempre lo he compaginado y siempre tal, y en mayo del año pasado dije, es que ahora o nunca, ¿no? Hay que atreverse a hacer estas cosas. Vamos a ver a dónde nos lleva, vamos a ver. ¿Cuándo empezaste a escribir? La primera novela terminada, digamos, larga, como de 100 páginas, porque yo he escrito siempre, esto pues como lo de leer, siempre ha sido una cosa que estaba ahí. Yo me escribía mis historias, me las grapaba y se las daba a mi madre como si fuera un cuadernito, como mi cuento de hoy, o cosas de estas. En el instituto, en el cole, pues siempre he escrito obras de teatro para hacer en el colegio, cortometrajes para grabar con mis amigos. Cuando tenía como 15 o así, participé en un par de recopilatorios de historias y de poemas pequeños y no sé qué, de estos libros que son recopilatorios, de 500 historias sobre no sé qué. Entonces, bueno, ahí fue como la primera vez que publiqué, pero claro, no lo considero, o sea, eso fue pues como una toma de contacto. Y luego a los 16 terminé mi primera novela. Pues eso, una novela como ya bien de sus 80, 100 páginas, una cosa así. Era fantástica más no poder, os he visto. Iba de Egipto, unos extraterrestres y un lugar donde se guardaba todo el conocimiento universal que aparecía y desaparecía y tenían que intentar entrar. Era bueno, pues muy fantástica, con muchísima imaginación. ¿Por qué escribes? ¿Por qué es importante escribir? Por esto que te comento, porque me sale. No puedo no escribirlo, o sea, creo que cuando tienes una idea es muy bonito darle forma, bajarla a palabras y que otra persona y compartirla con otra persona, que otra persona la pueda leer. Entonces, más allá de buscar, pues eso, profesión con respecto a esto, publicar, llegar a vivir de escribir, que son como grandes metas, que hay gente que consigue y hay gente que no, porque es un mundo muy difícil, no puedo dejar de escribirlo. O sea, yo ya tengo mi siguiente idea y ya la estoy escribiendo, pase lo que pase con mis novelas de este año. No, eso nada me va a detener. Entonces, pues sí, eso creo que es vocacional, es una cosa que siempre he tenido ahí y que nunca le he hecho demasiado caso, porque como te comento era como pues un hobby, un pasatiempo, no sé cómo decirte. Pero luego me di cuenta de que, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ponerle una portada a este libro? Venga, ¿y por qué no lo vamos a subir a autopublicar? Venga, ¿y por qué no lo mando a esta editorial? Y poco a poco se ha ido construyendo todo esto de manera, pues hombre, durante muchos años, no te voy a decir que ha sido fácil, pero como bastante natural en cuanto a lo que tenía que ser. ¿Qué géneros escribes? Pues escribo fantasía y ciencia ficción, pero a mí me gusta decir que escribo aventuras, porque lo que yo quiero es llevarte a una aventura y que pases un buen rato y cuando termines de leer el libro y hagas ese último cierre, te quede una sensación de satisfacción de haber estado en un lugar, de haberlo pasado bien
de haber vivido una aventura, literalmente, que termines con una buena sensación, con una sonrisa. Claro, escribo todo muy positivo, no, la tragedia no es lo mío, escribo finales positivos, épicos, bueno, como, pues eso, de sentirte bien, no sé cómo explicarlo. ¿Cuáles son tus temas preferidos para escribir? Sobre todo escribo tipo viaje del héroe. Que no tiene por qué ser un viaje en sí, pero a mí me gusta que sí lo sea y la gente vaya a sitios y salga de su lugar de confort. Entonces escribo valores como bastante heroicos, con estos finales épicos que te comentaba. Escribo sobre encontrar tu verdadera identidad, creer en ti mismo, afianzar valores tipo la honestidad, la valentía, la fuerza de voluntad, o sea, todo bajo un paraguas de positivismo aspiracional, ¿no? Para esto escribimos los héroes, para que sean esas personas que cuando pasan cosas reaccionen de una manera en la que tú digas, jolines, así sí, así es como hay que hacer las cosas. Yo quizá no lo podría hacer, pero esta persona, este personaje, sí, porque este es el héroe de nuestra historia. Entonces, a mí me gusta escribir cosas que te empujen a ser mejor persona, básicamente, a encontrar esos valores dentro de ti, esas cosas que igual, ese brillo que tiene la gente que muchas veces está apagado porque vivimos en una normalidad y en una rutina y estamos en la rueda de hámster todo el rato y necesitas que alguien te recuerde que tu valor está mucho más allá de lo que generes en tu trabajo o de lo que hagas en tu día a día, ¿no? O sea, eres más válido como persona del trabajo que haces o de un montón de cosas, bueno, que tú puedas pensar que te quitan valor, ¿no? Porque es que solamente hago la compra, voy a esto, bueno, cada uno en su normalidad y en su vida. Y quiero que la gente se acuerde de que no estamos aquí solo para eso, que somos, o sea, tenemos dentro cosas muy buenas que pueden salir a la luz en cualquier circunstancia. No hace falta que sea, pues eso, en una aventura épica, pero bueno, a mí eso es lo que me gusta escribir. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? El próximo libro que estoy escribiendo, claro, estos son como los temas generales, ¿no? Y luego dentro de eso cada novela pues tiene un tema principal o core, como yo lo llamo. Entonces, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, quiero que gire en torno a que tú como persona, tu personalidad no es plana, no eres pues solamente ambicioso o solamente generoso o solamente no sé qué, eres un prisma con muchas caras, algunas son mejores y algunas son peores. Y este libro va de aceptar todas esas facetas de ti mismo, pues para sobreponerte a las cosas y ser mejor persona y encontrarte a ti mismo dentro de todas nuestras caras, por así decirlo. De eso va un poco el libro que estoy escribiendo ahora. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Lo mío, como venimos hablando, todo es bastante visual. Entonces, a mí me puede venir una muy buena idea en un museo, viendo cuadros que me encantan, viendo una película que me deje con la boca abierta, que realmente me sorprenda artísticamente o porque me está contando una cosa muy diferente que me sorprenda, es la palabra, ¿no? Que te quedes con lo que has visto porque algo te ha llamado la atención. También pues viajando, es que es como mucho, muy visual, de ver un paisaje nuevo que no había visto nunca o algo que es precioso, pues yo soy muy de ir a la montaña me inspira mucho, cuando subes ahí arriba y estás en paz con el mundo, todo eso que ves ahí. Es un poco así. Mis inspiraciones son bastante visuales, más que, por ejemplo, la música, que supongo que te dirán otras personas que les inspira escuchar música. Lo mío es bastante visual. Y también tengo que contarte que las ideas me llegan cuando estoy en calma. Como yo tengo un trabajo bastante estresante, este trabajo que ahora vamos a llamarlo el otro, que consiste en producción audiovisual, es un trabajo muy estresante, necesita de ti todo lo que le puedas dar, todas las horas del día, todas las neuronas de tu cerebro se vuelcan en resolver problemas de la manera más eficiente y más rápida posible. Entonces, cuando estoy entre proyectos o cuando he terminado un proyecto y, por ejemplo, pues eso, voy de vacaciones o lo que sea y consigo relajar la cabeza, ahí es donde nacen todas estas ideas. Luego es importante dejar respirar al cerebro, más que vivir en esta rutina en la que vivimos de recojo a los niños, hago no sé qué.
¿no? Y estás siempre en la rueda de la rutina. Es cuando consigo estar en calma, cuando creo que tiene un poco que ver, ¿no? Porque estoy contando ir a museos, ir de viaje, claro, todo tiene que ver de cuando no estoy trabajando. Y entonces estoy en un estado de paz mental que permite que las ideas fluyan. ¿Cuáles son los autores que te influenciaron para escribir? Pues me imagino que los autores que ya me mencionaste serían los que más te han influenciado para escribir. Sí, 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 seguro, mucho. Terry Pratchett, de verdad Neil Gaiman, que me ha enseñado que la magia puede estar en cualquier parte. También te digo que creo que también es un buen maestro, un mal autor. Puede ser un buen maestro. Porque cuando tú lees un libro que no te gusta, que puede ser fantástico y a ti te puede encantar, pero a mí no me está gustando, eso también me ayuda a ver dónde no quiero que vaya mi libro. Si a mí esto no me está gustando, no me está pareciendo bien, pues esto tengo que intentar evitarlo, ¿no? ¿Cómo haría yo esta escena que no me está funcionando? ¿Cómo la haría funcionar? Y también creo que muchas veces, bueno, todo el rato, indudablemente nos comparamos con los grandes autores y ya hemos hablado de que Tolkien solo hay uno. Tú no vas a ser Tolkien. Bueno, ojalá sí, pero es muy difícil que seas Tolkien. Tú eres tú. Entonces, ver que un autor que a ti no te parece fantástico también tiene su hueco en este mundo y también tiene sus libros publicados y también tiene sus lectores, te ayuda a ponerte un poco en el mapa. Brandon Sanderson hay uno, Tolkien hay uno, yo soy otra persona y yo encontraré mi público, el que sea, más grande, más pequeño, pero está ahí. Igual que a mí me gustan autores, te estoy contando de nicho como Dan Abnett, que igual pues al gran público eso no le gusta nada, pero ahí me tiene como fan. Así que creo que a veces leer un libro que no te gusta o pues eso, es que no quiero decir un mal libro porque creo que no hay un mal libro, es que a ti te llegue o no te llegue, también te puede ayudar a inspirarte y a colocarte en el mapa y a decir, bueno, aquí estamos todos, los grandes, los pequeños y los medianos. Quien comenta mucho eso también es Alan Moore. Ah, claro. También dice, de aprender de los libros que no le gustan a uno. Otro gran maestro, es que madre mía, ¿eh? Qué contadores de historias. ¿Has leído o utilizado libros, manuales u otros materiales sobre escritura? ¿Cuáles nos puedes recomendar? Yo es que básicamente casi que duermo debajo de la almohada. Tengo El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es el manual básico de todo contador de historias. Ahí es donde explica el viaje del héroe. Creo que es lectura de cabecera para lo que yo quiero escribir o a donde yo quiero llegar. Y luego me gustó muchísimo el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, donde él cuenta cómo escribe sus sistemas de magia y cómo hace su world building. Ese me pareció muy, muy interesante. Habla de la promesa que tú como escritor le haces al lector en las primeras páginas, ¿no? De qué va a ir el libro, qué va a pasar y si el libro está bien configurado, al final del libro no solamente vas a haber cumplido esa promesa que le hiciste al lector, sino que además la vas a haber superado con creces. Me parece muy bonito y intento aplicarlo. También, como vengo de un background muy de cine, he leído muchísimos manuales de guión. Entonces, mis novelas están muy influenciadas por la estructura de los 3 actos, los clímax, o sea, todas las cosas que componen como un buen guión, un guión redondo, ¿no? De estos que funcionan. Un guión clásico de los 80, los 90, que dices tú, esta película está escrita, genial, pues también utilizo muchos de esos. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Lo primero es que surja una buena idea, con una chispa interesante, pero hay que ver si esa idea está para escribir una novela entera, porque opino que una buena premisa es muy fácil, lo difícil es acabar, lo difícil es terminar bien y que cierre como tiene que cerrar, en mi caso que el final sea épico, esté a la altura de esa chispa inicial y tal. Entonces, con la primera idea que tengo me pongo a investigar, por ejemplo en este libro que te contaba de las diversas facetas de tu personalidad, estoy aprendiendo un poquito de sumerio, de acadio, estoy investigando Babilonia, pues me está pareciendo muy interesante. Entonces me pongo a investigar, veo conferencias, aprendo muchísimo, una idea me lleva a la siguiente, me lleva a la siguiente y el libro se va hilvanando todo, ¿no? Para tener esa gran estructura.
Sí utilizo posits o cosas visuales, que bien puede ser en el ordenador o posits de verdad reales, para incrustarlo todo en la estructura del viaje del héroe, en la estructura de los 3 actos y en todas estas cosas que yo me sé, que yo sé que funcionan y que yo creo que una buena historia, si la tienes aquí, funciona. Entonces, dentro de ese cascarón, cuando ya tengo todo más o menos organizado, empiezo a escribir mis primeros, o sea, ese primer draft o ese primer borrador es una cosa visceral que luego hay que revisar 1000 veces, pero vuelcas ahí todo lo que se te ha ocurrido, tus grandes ideas y demás. Y ahí veo cómo va funcionando la cosa. O sea, yo soy bastante flexible, si una cosa no funciona la quito, esta estructura no vale, pues habrá que buscar otra, o sea, tampoco es que sea, que no soy, ¿cómo llaman?, de brújula o de mapa, ¿no? No soy ni de una cosa ni de la otra. Creo que hay que dejar que la historia fluya, pero sí intento meterla al principio en ese cascarón, en esa estructura, para ver si es suficientemente grande, o no quiero decir buena, pero si es suficiente para terminar con un buen final, o sea, llevarte a un viaje que de verdad introducción, nudo, desenlace, ¿sabes? Que termine bien. ¿Ves? Entonces más bien te dedicas a novela, no tanto, no has intentado quizás relato corto. Pues no mucho, porque es que si lo voy a terminar, pues me escribo una novela. Quiero decir, los relatos cortos a veces les pasa mucho esto, que tienen una muy buena premisa, pero no terminan, tienen lo que llamamos un final abierto. Entonces, mm, ah, igual voy a desechar esa idea si no me da para escribir una novela. Nunca he escrito relato corto, la verdad. Igual de todas las ideas descartadas que están ahí en una libreta abandonadas, puede surgir un recopilatorio de relatos cortos. ¿Quién sabe? ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Pues la verdad es que no. Aquí voy a ser un poco sosa con esta respuesta, porque yo sé que hay muchos autores que se hacen sus listas por personaje y por tal. No, yo escribo en absoluto silencio, no escucho música, tengo una oficina bastante silenciosa. Es que le quito las pilas al reloj de la pared para que no haga tic-tac, o sea, silencio absoluto. Luego ya, si estoy escribiendo una escena, o más bien reescribiendo una escena de acción, por ejemplo, que necesita un punch que no estoy encontrando, ya sí que igual me pongo una banda sonora, una cosa que le pegue y que vea qué tal, como para meterme en el mood. Pero así de primeras necesito estar a solas con mis pensamientos, porque como yo veo el libro como si se estuviese desarrollando como una película, también necesito escucharlo en mi cabeza. ¿Nos puedes hablar de tus libros o publicaciones? ¿De qué trata tu más reciente libro o publicación? ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando ahora? Mis libros anteriores, que yo los llamo los libros inéditos porque son, aunque son novelas terminadas y tienen 100 y 200 páginas y un montón, eh, necesitarían una buena reescritura y una buena revisión para salir a la luz, porque yo he cambiado mucho como autor y como persona, pero estoy muy orgullosa de haberlos escrito, de haberlos terminado. Muchos autores de primera novela se enfrentan a esto de la página en blanco, no, he terminado mi primer libro, bueno, yo he terminado 6. Entonces, para mí no es un reto terminarlo, sino, o sea, ya estoy en otros retos de después. Por ejemplo, que estén bien, o sea, que me parezca que están suficientemente bien como para sacarlos a la luz, o ya pues publicar de manera tradicional, como ahora con Ediciones Ni. Entonces, mis libros anteriores son bastante de alta fantasía, de esta que te comentaba de en otros mundos, elfos, magos, sí, lo que es la alta fantasía. Y el libro que hemos sacado primero con Fátima, La Corona de Teseler, el libro La Corona de Teseler también es de alta fantasía. Está más bien enfocado a lectores de 12, 14 años, que evidentemente es para todo el mundo, pero tiene un poco este enfoque un poco más infantil o preadolescente en cuanto a que es pues muy ligero. Es una aventura de descubrimiento con muchísima imaginación, muy entretenido, muy divertido, una aventura para que te la leas y salgas como con esa sonrisa después de qué buen viaje he hecho, ¿no? Qué bien me lo he pasado. Y luego el libro que autopubliqué, que estoy reescribiendo ahora mismo para ver si lo podemos sacar pues más adelante,
Eso es un libro de baja fantasía, de este que estábamos hablando, o fantasía urbana, como la llaman ahora, de, de que la magia está en nuestro mundo. Entonces ese es un libro de acción con monstruos y tecnología de los años 90 y demás. Es una cosa completamente diferente. Y bueno, cuando hablemos de Kerberos, que es el siguiente libro que voy a sacar, pues ya hablaremos más en profundidad, pero eso es una aventura en el espacio. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? La Corona de Tesseler es un libro que yo escribí un poco para intentar hacerme con esta estructura del viaje del héroe. O sea, quería masterizar de alguna manera esto que te estoy comentando. Entonces, el libro empezó siendo solamente como un ejercicio para mí, pero luego empezó a crecer. Esto que estamos hablando de que la chispa inicial o la idea inicial era suficientemente potente como para tener un desarrollo sólido y un final a la altura, y ahí es donde escribí el libro. Entonces, lo utilicé como primera toma de contacto con la editorial NI para que vieran un poco mi manera de escribir, porque vuelvo a lo mismo, todos mis libros son muy visuales, son muy cinematográficos, los ves desarrollándose en tu cabeza de una manera muy fluida, muy ligera, muy rápida. Tengo estas características a la hora de escribir. Entonces, pues a la editora le encantó cómo estaba escrita esta aventura, de qué manera te introduzco en el mundo tan rápido, tan fácil y bueno, como que es todo muy fluido. Y ya está. Y entonces la verdad es que fue todo como un flechazo. Cuando hablemos de Kerberos en la siguiente ya te contaré, porque ese sí que ha tenido, hasta que lo he conseguido publicar, ese ha tenido idas y venidas. Así como este de La Corona de Tesseler fue bastante inmediato, porque a la editora le encantó. Kerberos ha tenido... te llevo años moviéndolo, claro. Pero ya te lo contaré para tu siguiente y así tenemos otra cosa de qué hablar. ¿Con quién hablaba? Con Javier Miró, la última entrevista que saqué, y decía justamente eso, de que todos los escritores tienen un libro que se va quedando ahí, que se queda en el cajón y que de repente encuentra su momento. Sí, sí. Pues no sé si le he hecho 7 revisiones, que bien, ¿eh? Porque cada revisión, pues ya lo hablaremos, cada revisión para mí solo mejora. O sea, cada vez que te enfrentas a un problema estructural o de estilo o de lo que sea que tiene el libro, solamente lo mejora. Pero claro, es muy duro, porque tú piensas, es como tu bebé, ¿no? Tú piensas que ya está perfecto. Nunca está perfecto. Y de hecho, si yo ahora me pusiese a revisar La Corona de Tesseler, la revisaría y le añadiría, le quitaría o le haría. Hay que dejarlo marchar, hay que dejarlo marchar. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? El libro que autopubliqué intenté moverlo también por editoriales, pero a puerta fría, que es muy difícil. Entonces, pues no tuve suerte, no era el momento, el libro no estaba preparado, no sé, hay un montón de razones ahí por las que el libro no encontró su casa. Entonces lo autopubliqué, primero a través de la plataforma Bubok, que era una plataforma que existía antes de Amazon KDP, y luego ya lo subí a Amazon. Tuvo una respuesta más o menos positiva, sin llegar a ser, por supuesto, un bestseller de Amazon, que ya me hubiera gustado a mí, pero tuvo una respuesta normal. Recuperé la inversión, no salió mal, por así decirlo, pero claro, se queda ahí y ya está, ¿no? Es como que se quedó ahí en el mundo, en el limbo y ya está. Y entonces yo quería hacer publicación tradicional, porque me parece que es una experiencia completamente diferente. Tampoco quería hacerlo yo sola, quería ir de la mano de alguien, de un editor que te ayude, de una persona que crea un poco en ti. Es mucho más fácil cuando alguien te está echando una mano y vamos dos juntos contra el mundo. Ya no es lo mismo que ir tú solo contra, pues eso, los grandes nombres, las grandes editoriales, que solamente te hacen tiradas de 3.000 libros si tienes no sé cuántos seguidores en Instagram. O sea, es un mundo, pues como todos, es un mundo difícil. Entonces yo quería encontrar algún compañero o compañera que, pues eso, con el que poder caminar este camino juntos. Entonces creo que he sido muy afortunada a encontrar a Ediciones NI, porque no solo me acompañan, sino que se suben a mi carro. Pues tenemos un podcast en el que hablamos de los libros y hablamos de nuestro trabajo y hablamos de las cosas que nos gustan. Pues creo que eso con otro editor no hubiera podido ocurrir, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que nos hemos encontrado en un momento muy correcto.
es una editorial pequeña, yo soy un autor pequeño, ¿por qué no crecer juntos, ¿no? Y a ver hasta dónde llegamos y qué podemos hacer, qué puertas podemos abrir. ¿Qué piensas de la autopublicación? A mí me parece una herramienta que antes no existía. Entonces, a ese respecto, cuantas más cosas haya para que los autores puedan dar a conocer sus libros, mejor. O sea, antes tú no podías autopublicar sin aportar un capital inicial altísimo y además las librerías no iban a colocar tu libro en sus estanterías porque no venías de un grupo editorial o porque no eras una persona famosa. Entonces me parece una herramienta fantástica porque yo quiero leer los libros. Porque un autor no sea famoso no quiere decir que su libro sea malo. Es que no lo sabemos, no lo sabemos. Y encontrar la oportunidad es muy difícil. Entonces creo que autopublicar es una manera fantástica de encontrar tu comunidad, de hacerte tu pequeño nombre, si lo que quieres es vivir de la escritura, de ir haciendo tu pequeño negocio, no sé, es una fórmula que me parece bastante interesante para los autores noveles o los autores a los que las grandes no les quieren publicar. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Mi Instagram es @CeciliaHLapuente, ahí es donde estamos subiendo ahora mismo todo el contenido, todas las noticias. El podcast que hemos empezado a hacer recientemente se llama Café con Palomitas, está en YouTube, @Café con Palomitas. Y tengo una web a punto de salir, pero todavía será pues cecilialapuente.com, supongo, pero todavía estamos trabajando en ella. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Que si tienen una historia adentro, que la cuenten. Que sean originales, no tengan miedo a ser originales y que no piensen que solo haciendo lo que hace todo el mundo van a triunfar, porque es que ese es el problema. Una fórmula funciona, la gente la replica y así estamos todo el rato. Hay muchísimo público ahí fuera. Unos lectores van a preferir una cosa y otros otra, igual que tú prefieres leer unas cosas u otras. Yo siempre he escrito, ya te lo comentaba, no publiquemos, de cualquier manera, porque yo creo que mis historias están bien, son entretenidas, son divertidas y lo que quiero es que otras personas las disfruten. A mí tampoco me gustan todos los libros que leo, unos me gustan y otros no. Entonces, como te comentaba antes, creo que hay sitio para todos y que si tú quieres escribir, inténtalo, lánzate, escribe ese primer borrador, aunque no te guste, que luego ya lo mejorarás. Vamos poco a poco. Primero escribes el primer borrador, luego la segunda revisión, la tercera revisión y quién sabe, igual encuentras una editorial, igual tienes éxito, igual todo va bien. O sea, creo que no lanzarse por pensar que no van a tener éxito, no son suficientemente buenos, es lo que te comentaba antes, compararse con los grandes es muy duro. Ojalá poder compararte con un Brandon Sanderson o con una persona que tú admires. Pero hay que creer en la individualidad de cada uno y en lo que tú aportas a este mundo, creo yo. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos.